Listo. ¿Qué tal? Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta charla informativa de la convocatoria de Proyectos Artísticos de Espacios Revelados Lima. Estamos aquí como en un nuevo sábado, como en algunos que tuvimos el año pasado, para compartir información sobre el proyecto y en este caso específicamente sobre esta oportunidad que se está generando para recibir propuestas de proyectos que puedan desarrollarse en el ámbito en el que Espacios Revelados Lima se va a desarrollar. Para contar brevemente un poquito más sobre Espacios Revelados, teníamos a Joachim Hesmayer, que está conectándose desde Alemania. Él es el director cultural de la Fundación Siemens, quien nos va a compartir algunas ideas centrales y claves para tener los referentes y conceptos y ideas que nos puedan servir también para elaborar nuestros proyectos. Así que bienvenido, Joachim. ¿Cómo estás? Gracias, Paloma. Hola, buen día desde el frío de Alemania con 10 grados bajo cero hoy. Saludos al calor de Perú. Bienvenidos, bienvenidas entonces en nombre de la Fundación Internacional Siemens Stiftung, una fundación sin ánimo de lucro que impulsó este proyecto con la preocupación por la cohesión social en las ciudades, básicamente. Gracias por su interés. Eso ha sido un caído. Bueno. Estamos en vivo, estamos en vivo. Estamos en vivo, sí. No es grabado. Todo en vivo. Bueno, ¿qué es el proyecto Espacios Revelados? Es una serie de programas en diferentes ciudades en América Latina, en las que se desarrollan proyectos independientes y muy particulares desde el territorio, desde el contexto local, siempre con un equipo local y en cooperación con socios locales e internacionales, casi en alianzas para fomentar la colaboración entre artistas, instituciones y comunidades. En 2014 se inició el primer proyecto en Buenos Aires y luego casi cada 2 años de forma bienal se realizaron proyectos en Santiago de Chile, en Bucaramanga, en Colombia y el año pasado en Guadalajara, en México. Y ahora se está llevando a cabo un nuevo proyecto propio en Lima, en el Perú. Así pues, son proyectos completamente diferentes en cada ciudad, pero lo que los pone en común es el punto de partida, un eje común, una inquietud general, es decir, esta serie se pretende intervenir en espacios y edificios que han caído en desuso, con obras de arte que transforman estos espacios no aprovechados de la ciudad y los hacen tangibles como espacios físicos y edificios que nos hablan de un vacío simbólico en la convivencia, como puntos ciegos de la ciudad, en la ciudad, y hablan, pero no son escuchados. Y la cuestión es cómo habitar estos lugares de la ciudad de manera diferente, es pensar de forma crítica también cómo es que queremos imaginar estos espacios, esta ciudad que vamos a construir todos a través de distintos ejercicios de las prácticas artísticas en territorio y de la imaginación social. Bueno, la propuesta principal entonces es vincular arte, patrimonio material e inmaterial y comunidad, y el reto es trabajar en comunidades con otras necesidades. Y la pregunta para mí es cómo puede el arte con su ética y su estética transformar algo allí. ¿Cómo puede entrar en un diálogo con su propia visión de la convivencia, de cómo habitar este desuso, vacío, abandono y dejar algo en los barrios?
Bueno, estamos trabajando en un equipo fantástico local. Llevamos casi 2 años trabajando juntos y es súper interesante para mí también. Comenzó con una investigación sobre las zonas y con el desarrollo de un concepto que entonces tuvo que ser adaptado debido a la pandemia, claramente. Y el año pasado organizamos 7 diálogos digitales sobre los temas del proyecto que todavía se pueden ver en la página de Facebook. Bueno, y ahora estamos entrando en la siguiente fase del proyecto con el desarrollo de las obras y estoy muy contento y agradecido de que sobre todo en este momento tan especial para el Perú y todo el mundo tengamos la posibilidad de abrir un espacio para el arte en la ciudad. Pues bueno, estoy seguro de que será un proyecto importante e impactante en el que cada uno contribuya a su manera, aunque por supuesto será un reto para todos, todas en este tiempo de pandemia, con todos los imponderables. Bueno, hoy he hablado bastante y le doy la palabra a Sergio para que explique las bases de la convocatoria y el contexto local. Sergio, gracias. Gracias a ti. Hola, ¿qué tal a todos y todas? Bueno, soy director del Centro Cultural de la Pacífico y somos el partner local en este proyecto tan hermoso que promueve desde hace años la Fundación Siemens Stiftung. Y bueno, felices, ¿no? Bueno, solamente presentarles a Javier Vera y Paloma Carpio, que son el equipo curatorial, con quienes hemos venido trabajando estos 2 años y con quienes se comenzó a hacer una investigación para definir cuáles son los puntos o los barrios de la ciudad en los que íbamos a trabajar y finalmente, por diversas razones y consideraciones y por un valor simbólico importante, se eligieron los barrios de, bueno, el distrito de Lima y Rímac, ¿no? Específicamente Rímac, Barrios Altos y algunas zonas del centro histórico, además considerando que el río Rímac es una especie de herida o eje divisorio de la ciudad que a veces no cruzamos, ¿no? Y la idea es cruzar estos puentes tanto física como simbólicamente, ¿no? Esa es un poco, digamos, la metáfora del proyecto a grandes rasgos, ¿no? Y bueno, la propuesta, comenzamos con la convocatoria, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre las bases, grosso modo, para poder luego pasar a las preguntas. La convocatoria, habrán leído ustedes ya seguramente todos la convocatoria, vamos a ir un poquito más a lo específico, tiene como objeto seleccionar entre 10 a 15 proyectos, ¿no? De artistas que pueden ser individuales o colectivos, pueden ser personas jurídicas o personas naturales, es decir, no necesariamente tienen que tener una estructura formal, ¿no? Que puede ser una pregunta que surja bastante. Y también pueden ser colectivos de artistas, ¿no? O artistas individuales, como ya se dijo, ¿no? Está pensado en 3 etapas, ¿no? Una primera etapa que hemos denominado de contextualización, que es un espacio inicial de intercambio de ideas y de proyectos, tanto entre todos los artistas que sean seleccionados, como con algunos artistas internacionales o nacionales invitados a algunas sesiones, que nos van a ayudar o pretenden ayudar a perfilar más claramente, más específicamente los proyectos que hayan sido seleccionados, ¿no? Y ponerlos también en contacto con las comunidades con las que van a trabajar, porque un elemento importantísimo de este proyecto, grosso modo me refiero de Espacios Revelados Lima, es que no sean solamente proyectos artísticos que sean una creación autónoma únicamente del artista, sino que dialoguen con las comunidades y que surjan, en la medida de lo posible, proyectos afectados por ese diálogo y en construcción conjunta, ¿no? O de manera conjunta. Y esta etapa va a ir más o menos desde abril hasta agosto de este año. En paralelo, esperamos que los artistas o los colectivos comiencen a tener un trabajo con las comunidades también, ¿no? A medida de que la situación sanitaria del país lo permita, pero ya a partir del mes de septiembre entraríamos en una etapa mucho más específica de producción
hacia la construcción del proyecto o del producto final, ¿no? Esto iría desde septiembre hasta noviembre, ¿no? En donde de alguna manera ya estas ideas que han sido afinadas y definidas más específicamente comiencen a ponerse o comiencen a desarrollarse, ¿no? A producir en términos materiales, vamos a llamarlo así, y en términos también de construcción de las dinámicas que se requieran para el proyecto final más específicamente, ¿no? Y finalmente, entre los meses de noviembre de este año y marzo del 22, se harán las muestras públicas finales de los proyectos seleccionados, ¿no? Divididos en 5 momentos distintos, uno por mes, en uno en noviembre, uno en diciembre, otro en enero, otro en febrero y otro en marzo. Originalmente nuestra idea, y como ha sucedido en otras ciudades donde se ha llevado a cabo este proyecto, es que se realizase todo durante 10 días, ¿no? Que todo conviviese durante 10 días y que fuera una gran ruta en donde las personas pudieran caminar, quienes deseen visitar los proyectos, ¿no? Las comunidades, las personas de los barrios y las personas de toda la ciudad. Pero debido a la emergencia sanitaria hemos decidido eh, establecer un periodo de tiempo entre un proyecto y otro para no agrupar a tantas personas en un solo momento, porque no sabemos cómo se va a desarrollar la pandemia, ¿no? Entonces, es más fácil controlar grupos pequeños que van a visitar un determinado número de proyectos, pero que no son 25 al mismo tiempo, sino de repente 4 o 5 en cada pequeño eje que estamos considerando en estos 5 meses, ¿no? Bueno, eso es un poco respecto al cronograma de lo que vendría, o sea que digamos que esto iniciaría en abril de este año y para algunos de los proyectos culminaría en marzo del año 22, ¿no? Finalmente, podrán revisarlos, no, pasamos a la siguiente, porfa. Podrán revisar en la página web. Estos son algunos de los ejes temáticos que nos parece importante destacar. Pueden aparecer otros también, pero son los ejes que hemos detectado, que son los temas que se pueden trabajar, dado los espacios, dado el contexto en el que nos encontramos y dado el contexto también me refiero en que nos encontramos en el país, pero el contexto también de los propios barrios, ¿no? Y de la problemática de la ciudad en general, ¿no? Todo evidentemente a través del arte, ¿no? El objetivo no es un proyecto social, sino es un proyecto artístico que dialogue con la realidad social, ¿no? Para ello han elegido una serie de espacios, que acá podemos ver algunas fotografías, ¿no? De estos espacios que mencionaba Joachim, que están en desuso o están subutilizados y que son espacios vacíos simbólicos de la ciudad, ¿no? No voy a entrar a detallar estos espacios porque creo que todos pueden revisarlos en la página web, pero en todo caso comenzaríamos en Lima, ¿no? Probablemente, digamos, si fuera el recorrido completo, comenzaríamos en Quilca y terminaríamos en eh, Huerta Perdida, ¿no? Si este fuera el recorrido total de una sola tanda, digamos, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es más bien generar recorridos que en estos 5 momentos que les he mencionado, la gente pueda cruzar esos puentes de manera simbólica, ¿no? Eh, Eso respecto a los espacios, ya hemos hablado sobre las etapas, ¿no? Y hablaremos ahora sobre los postulantes, también lo mencioné, que pueden ser personas naturales o jurídicas, pueden postular a título personal o con el nombre colectivo, y pueden postular como personas naturales, es decir, como en mi caso Sergio Lucera, o si tengo un colectivo registrado, ¿no? De repente el Galpón Espacio, digo uno para que se me ocurre ahora, y que si tiene una personería jurídica podría ser esa institución la que postule, ¿no? ¿Quiénes pueden postular? Pueden postular peruanos o extranjeros residentes en el Perú, ¿no? Y que tengan la mayoría de edad al 1 de enero del 2021. Y que residan, evidentemente, en el país, ¿no? Para ello se ha pedido una serie de requisitos que todos ustedes podrán haber revisado seguramente, pero entre ellos está que nos presenten una experiencia previa en proyectos afines. Eso puede ayudar, no es un requisito indispensable, pero ayuda bastante, evidentemente, a conocer la experiencia previa y da una cierta solvencia del trabajo de los artistas o del artista o la artista que presente esto, ¿no? Y
digamos, es importante mencionar que no se va a admitir la postulación de personas que estén enfrentando procesos judiciales por delitos como violación de la libertad sexual, terrorismo, apología del terrorismo, contra la fe pública y etcétera, ¿no? Y básicamente es eso lo que puedo comentarles, ¿no? Si quedan algunas dudas o temas pendientes, los veremos al final, pero por ahora le doy la palabra a Javier, que está en Madrid. Eso es súper internacional. Eh, gracias, Sergio. Buenos días a todas y todos. Bueno, que encantado de saludarlos y de poder compartir al fin las bases de la convocatoria de este proyecto. Entonces ahora hemos visto ya los postulantes y ahora veamos sobre los proyectos que se pueden presentar, ¿no? Tienen que estar enmarcados, ¿no?, en lenguajes artísticos contemporáneos y o experimentales, como ya se ha dicho antes, y fundamental que establezcan un diálogo con el contexto, ¿no? Y pueden ser desde obras de artes vivas, ¿no?, escénicas performativas, pueden ser obras de artes visuales, instalaciones, ¿no?, ya sea permanentes o temporales, activación de prácticas o espacios, arquitectura también efímera, urbanismo táctico, placemaking u otros afines, ¿no?, en este marco. Pero el requisito fundamental, las dos primeras cosas, ¿no? Lenguajes artísticos contemporáneos, experimentales, y el diálogo con el contexto. Y el tercer elemento fundamental es que de alguna manera en el proceso se genere el involucramiento activo de la comunidad, ¿no? O sea, que la comunidad no sea solamente espectadora de un producto final, sino que sea parte del proceso también de creación y de producción, ¿no? Eso libremente cada quien podrá proponer de qué manera establece este vínculo, ¿no?, esta relación con la comunidad. Después tenemos que deberán ser producidos por los artistas con un monto que se les va a entregar de 15.000 soles, ¿no? Si se excede ese monto de 15.000 soles, tendrá que ser cubierto por el artista o por el colectivo, ¿no? O sea, es como un monto fijo que se va a entregar a cada uno. Y ahí la consideración que hay que tener en cuenta es que no menos del 50% de este monto total debe dedicarse a los gastos de producción, ¿no? O sea, entre Sí, lo que sería el... Sí, una precisión solamente, sí, es alrededor de 15.000 soles, puede alrededor. ser un poco más, un poco menos, ¿no? En función de los proyectos, pero es un promedio de 15.000 soles, ¿no? Pero hay un margen más o menos según las necesidades del proyecto y la cantidad de involucrados. Claro, esto es sobre todo para que ustedes tengan claridad al momento de la postulación de pensar un proyecto que se pueda realizar con este monto aprox, ¿no? Ya una vez con los seleccionados, se va a hacer el trabajo directo con el equipo para definir exactamente, ¿no?, acorde al proyecto, cuál sería el monto, ¿no?, en ese marco, ¿no? Eh, Ahora pasemos los requisitos de la entrega, ¿no?, de la presentación. Son 3 cosas lo que tienen que presentar. Uno es una propuesta escrita, propuesta, perdón, escrita, que debe tener todos estos puntos que vemos ahí, el título tentativo, ¿no? Estamos hablando de proyectos que todavía no están absolutamente definidos, ¿no? Entonces, el título todavía será tentativo, ¿no? Un resumen ejecutivo, estamos hablando de una paginita, ¿no? 1 o 2 paginitas máximo, donde se resume todo el contenido de la propuesta. Luego la reseña del artista o el colectivo que está postulando, la identificación del sitio específico que se ha elegido, ¿no? Y de cuáles son las razones por qué lo ha elegido, ¿no? Las características principales que destaca, cómo es que se relaciona con su propuesta y demás, ¿no? Los objetivos del proyecto, la descripción y la justificación, ya es más extendida, la propuesta de la metodología de trabajo de relación con la comunidad, como dijimos en el punto anterior, esta es una parte fundamental, y el impacto y los resultados esperados, ¿no? A nivel de impacto físico, simbólico, social, ¿no? Luego el cronograma estimado, en el aprox que hemos señalado de 15.000 soles, el cronograma también estimado del trabajo, y el presupuesto estimado, ¿no? Adicionalmente, pueden añadir imágenes, bocetos, esquemas, ¿no? Apuntes, dibujos, fotografías, imágenes de proyectos referenciales, todo lo que ustedes consideren que ayude a expresar la idea que tienen, ¿no?, y a poder comunicarla mejor
al jurado calificador, ¿no? Entonces esto es el primer paquete. Lo segundo sería el currículum, ya sea de la persona o del colectivo que se está presentando, tratando de poner sintéticamente lo que es pertinente para la convocatoria, o sea, no el currículum absoluto completo, ¿no? Sino lo que tenga relación con este enfoque, y que está actualizado, ¿no? a la fecha, ¿no? Y lógicamente documentado, ¿no? Como anexos, digamos, poner los certificados, todo lo que documente que lo que se dice ahí es cierto, ¿no? Y el tercer punto de la presentación sería una carta. Estamos pidiendo una carta pequeña, de no más de una cara, de presentación de alguna persona vinculada con las artes o con la cultura, ¿no? O con la comunidad donde trabajan, ¿no es cierto? Que de alguna manera certifique, ¿no? El trabajo que ustedes vienen realizando, ¿no? Una especie de carta de apoyo o de respaldo de un tercero fuera de su propia institución, ¿no? Entonces, como ven, es sencilla la propuesta, son tres elementos. Y entonces aquí el procedimiento, cada postulante podrá presentar un proyecto. Es necesario que se envíe toda la información solicitada para que sea evaluado, o sea, si no va a haber un filtro, ¿no es cierto? Primero es cumplir con los requisitos y recién después pasará a la evaluación. Después, bueno, la participación en la convocatoria supone que se acepta todas las condiciones que se establecen en las bases, ¿no? Aquí estamos haciendo un resumen, pero en las bases está todo esto más detallado. Los postulantes asumen que todo lo que están entregando, ¿no? La veracidad de la documentación, la autoría, ¿no es cierto? Lógicamente, todo el tema de fuentes y de autoría, ¿no? Respetando. Y después, bueno, cualquier otra situación se resolverá ya directamente con nuestro equipo, ¿no? Ya saben que la fecha límite para la presentación, para el envío, es el domingo 7 de marzo, hasta las 23:59, y cualquier solicitud, ¿no? Ya saben el correo también en el que han estado también inscribiéndose a la charla de hoy, que es convocatoria@espaciosrevelados.p. Ahora pasemos a los criterios de evaluación. Bueno, primero va a haber un jurado. El jurado va a ser designado por las instituciones que son parte de Espacios Revelados Lima. Va a estar conformado por nosotros, los que estamos presentes hoy en día, como equipo curatorial, y 2 jurados invitados adicionalmente, ¿no? Que son especialistas en temas asociados a la convocatoria, ¿no? Y la decisión del jurado es inapelable, ¿no? Entonces, ahí cuáles van a ser los criterios para la selección de estos, como ya dijimos, 10 a 15 proyectos. Lo primero, la claridad metodológica del proyecto, la pertinencia y la justificación del proyecto en relación al contexto. Esto, vuelvo a subrayar, es muy importante, ¿no? Que sean proyectos creados, ¿no? y pensados para el lugar específico en el que se va a trabajar. La proyección del impacto también que va a tener el proyecto, el impacto, ¿no? Y hemos dicho a nivel simbólico, hemos hablado de que tratamos que desde estas propuestas artísticas se genere un impacto, ¿no? En la ciudad, ¿no es cierto? Que puede ser a la regeneración urbana, puede ser a la resolución de algún problema social, puede ser a la discusión de algún tema que ustedes consideren pertinente, ¿no es cierto? Pero ¿cuál creen ustedes que sería ese impacto que se lograría con el proyecto, ¿no? Y en ese sentido importa mucho, ¿no? La potencia del concepto, ¿no? La creatividad y también, lógicamente, el planteamiento estético, ¿no? Y adicionalmente se va a considerar también como criterio la experiencia, ¿no? Y los antecedentes del postulante, ¿no? Que de alguna manera son base, ¿no? Como para saber que hay una línea de trabajo, ¿no es cierto? Que hay una fuerza, digamos, en lo que están presentando, ¿no? Bueno, los resultados se van a publicar el 28 de marzo del 2021 en la página web y en la página de Facebook, ¿no? Y también la compartiremos seguramente en el Instagram, ¿no? Y ahora veamos los compromisos, ¿no? Tanto de parte de Espacios Revelados como los compromisos que asumirían los artistas o los colectivos que sean seleccionados en la convocatoria, ¿no? De parte de Espacios Revelados, como ya hemos dicho,
bueno, los artistas y los colectivos seleccionados se comprometen a ser parte de este, perdón, les vamos a dar nosotros Espacios Revelados este programa de intercambio y reflexión en esta primera etapa de contextualización, en el que se va a compartir con, bueno, todos los seleccionados y también algunos artistas invitados, ¿no? Artistas nacionales e internacionales. Después es el monto, como ya señalamos, entre 13.000 y 18.000 soles para la producción, que se organizará entre honorarios, gastos operativos, materiales. Como ya hemos dicho, eso, el específico de ese monto se verá ya en el momento de definir el proyecto, ¿no? Después, la difusión del trabajo que se seleccione, ¿no? Con toda la amplitud del caso, en los diferentes canales y medios que manejamos de Espacios Revelados, ¿no? También se dará un certificado de participación en el programa, en del espacio de reflexión, y la constancia de la participación en el proyecto a nombre de las 3 instituciones organizadoras, ¿no? Que son la Fundación Siemens Stiftung, el Centro Cultural de la Universidad Pacífico y el Instituto Goethe. Y lógicamente todo esto lo acompañaremos, ¿no? Por proveer todos los implementos, ¿no? Que sean necesarios para todo el tema sanitario, ¿no? En el contexto que estamos trabajando, ¿no? Eso también estaría bajo la responsabilidad de Espacios Revelados, ¿no? Y de parte de los artistas que finalmente sean seleccionados, trabajar en colaboración con la producción del equipo de Espacios Revelados, hacerse cargo cada uno de la producción artística y técnica de su propio proyecto, ¿no? Contando con los recursos que se le está asignando y con el apoyo de la producción ejecutiva de Espacios Revelados, ¿no? Después asegurar la disponibilidad para participar de este programa de intercambio y reflexión en esta primera etapa que hemos señalado, desarrollar el proceso de trabajo basado en la relación con la comunidad, ¿no? Acorde a lo que han presentado en su proyecto, y realizar las presentaciones finales que sean necesarias, ¿no? Se hará seguramente antes de la ejecución, después de todo este proceso inicial, una presentación ante las instituciones vinculadas, ante la población, ante las organizaciones locales, ¿no? Y todo esto hacerlo dentro del cronograma que será definido por todos en conjunto. Después, importantísimo, ¿no? Incorporar las medidas sanitarias que define el gobierno, según cómo vaya cambiando la situación sanitaria, y seguir los parámetros logísticos que desde Espacios Revelados les iremos planteando, ¿no? A lo largo del proceso, ¿no? Y finalmente, acompañar o apoyar en la difusión del evento, ¿no? En sus redes, respetando, ¿no? el material oficial, ¿no? Que se haya producido desde Espacios Revelados, y haciendo, bueno, cualquier coordinación para difusión, publicidad adicional, coordinada directamente con el equipo, ¿no? Con el equipo interno. Finalmente, este es el calendario. Ya saben, bueno, estamos la fecha límite, el 7 de marzo, la publicación ya lo señalé, el 28, y las 3 etapas que ya señaló Sergio, ¿no? La primera, contextualización entre abril y agosto, ejecución entre septiembre y noviembre, y el evento, digamos, ya de presentación de los resultados de noviembre de este año hasta marzo del 22. Bien, con eso hemos barrido entonces todos los capítulos de las bases. Y ahora les voy a dejar con Paloma para que les presente algunas de las preguntas frecuentes que ya hemos ido recibiendo al correo, ¿no? Antes de pasar a las preguntas ya directamente que nos hagan llegar ahora, ¿no? ¿Qué tal, Paloma? Gracias. Sí, efectivamente, durante estas semanas hemos estado recibiendo algunas consultas que hemos ido procesando y atendiendo a través de la cuenta de correo convocatoria@espaciosrevelados.pe. Y entonces, en base a esas consultas que han llegado, hemos ordenado aquí un conjunto de preguntas que han sido recurrentes. Y también estamos registrando las que nos están compartiendo ahora, y de hecho después de estas menciones que yo voy a hacer, les vamos a dar la palabra a quienes están conectados a través del Zoom para que puedan formular sus preguntas e inquietudes directamente. Para empezar, una de las primeras preguntas que ha llegado es si es posible considerar más de un espacio de los sugeridos en esta lista que las bases contienen y que también está en la propia página web de Espacios Revelados.
De hecho, sí es posible considerar más de un espacio. La idea del proyecto es alentar las distintas maneras en que se puede ocupar esos espacios, trabajar directamente con los estímulos que los espacios producen, así que si hay alguna propuesta que conecte más de un espacio, como también ha dicho Sergio, la metáfora es atender puentes, es posible considerar más de un espacio y hay libertad para eso siempre y cuando efectivamente esté bien sustentado, ¿no? Y en ese sentido, asociado también al espacio, algunas personas nos consultaban si las propuestas deben limitarse a esos espacios que están sugeridos o si es posible desarrollar los proyectos en algún otro espacio no contemplado dentro de los que nosotros hemos listado. Y efectivamente también es posible, siempre y cuando también haya posibilidad de llegar a ellos. Los espacios que nosotros hemos listado son espacios con los cuales ya tenemos un nivel de coordinación para poder utilizarlos, para que puedan ser parte de la ejecución de los proyectos artísticos seleccionados. En caso se contemplen espacios que no estén en esa lista, pues tiene que haber también cierto nivel de evidencia de la viabilidad que se tenga para acceder a ellos, ¿no? Entonces, sí es posible contemplar ampliar esa lista, pero también es necesario saber cómo podríamos acceder a ellos, ¿no? Preguntan también si es posible postular estando fuera del Perú. Y sí, no hay ningún inconveniente con postular estando fuera de Perú, pero siempre necesitamos un referente local, porque de hecho los proyectos van a implicar, como ya se ha explicado, un vínculo cercano con la comunidad y ese vínculo cercano, también siguiendo las normas sanitarias, tiene que establecerse de alguna manera a partir de cierto nivel de presencialidad, ¿no? Entonces, cuando se trate de colectivos, sí pueden estar conformados esos colectivos por personas que residan tanto en el Perú como fuera, pero si se trata de un artista individual, sí es un requisito que por lo menos pueda demostrar que sí tiene posibilidades de acceder a los espacios, ¿no? Eso también está contemplado en relación a quienes, evidentemente, hay una priorización de artistas peruanos, pero no exclusivamente residentes en Lima. De hecho, se quiere estimular a que participen artistas de otras partes del Perú y vale la pena complementar esta información para los artistas peruanos no residentes en Lima. Hay un pequeño monto complementario al monto que se ha compartido referencial para la ejecución de proyectos que se invertiría en traslados y gastos asociados a su estancia en Lima, en caso queden seleccionados artistas que no residen en la ciudad, sino que residen en otras partes del Perú, que es, de hecho, una de las intenciones que también tiene el proyecto. Entonces, en esos casos va a haber ese monto complementario, pero para quienes están fuera del Perú, eso no es posible de asumir. Entonces, sí se pide que haya algún referente local que pueda también hacerse cargo de cuestiones más formales del proyecto. Sí, Sergio. Un detalle, sí. Cuando hablamos de gente que no sea residente en el Perú, hablamos de peruanos, por si acaso, de peruanos no residentes, ¿no? Porque podría pensarse que de repente otros artistas que no son peruanos y que nunca han vivido en el Perú podrían participar con alguien del Perú. La idea en ese caso es para peruanos no residentes en el Perú, pero que pueden participar con alguien del Perú, ¿no? Y como decíamos antes, extranjeros que están viviendo en el Perú y tienen residencia, ¿no? Por ahí hay una pregunta respecto al tema de la residencia que luego resolveremos, pero eso quería aclarar, ¿no? Y con respecto a los artistas de fuera de Lima, efectivamente nos interesa que participe gente descentralizada, claro, eso está centrado en la ciudad de Lima, pero igual están abiertas las puertas y para ello, como decía Paloma, hay un fondo adicional para cubrir los traslados a Lima y algunos gastos de mantenimiento en la ciudad, ¿no? En la medida de lo posible ayudaría muchísimo que estas personas, si es que son seleccionadas, si cuentan con un espacio de alojamiento en Lima, ayudaría muchísimo porque la idea es que los recursos se destinen a los proyectos directamente, pero en caso que alguien no tenga ningún tipo de posibilidad de ser hospedado en Lima, pues ya se conversará en su momento, pero eso no debería ser un límite. Gracias, Sergio. Entonces, siguiendo con las preguntas, ya se ha atendido también a la 4, si es necesario que todos los miembros sean residentes en el Perú.
También se ha preguntado y se ha aclarado ahora durante la exposición de las bases que no es necesario que los colectivos tengan personería jurídica, como también está surgiendo la consulta de si los colectivos tienen que tener un mínimo de tiempo de trabajo previo para postular. Y lo que estamos contemplando es que puedan constituirse colectivos para postular a esta convocatoria. O sea, puede ser que se reúnan artistas que no han necesariamente trabajado previamente ahora, pero que consideran que justamente en el marco de lo que Espacios Revelados propone, tienen algo que quieran proponer de manera conjunta, ¿no? Entonces, no es necesario ni que tengan personería jurídica ni que demuestren una trayectoria como colectivo previa. En ese caso, se va a valorar las experiencias particulares de ese colectivo que se esté constituyendo para la postulación, ¿no? Y en ese sentido, tampoco hay una exigencia de un mínimo o un máximo de integrantes del colectivo, ¿no? Es de acuerdo a lo que cada grupo de artistas considere que es adecuado para conceptualizar y ejecutar el proyecto. Lo que sí, como ya se les compartió, va a haber una primera fase, una vez que los proyectos son seleccionados, de una etapa de contextualización, que básicamente espacios de intercambio, asesorías con artistas y referentes nacionales e internacionales, y en ese periodo, pues si el colectivo tiene 20 miembros, probablemente no puedan participar tan activamente esa cantidad, ¿no? Habría que ver quiénes también asumen un rol más de interlocución con el equipo de gestión de espacios revelados también, ¿no? Pero en principio no hay límite ni en mínimos ni en máximos de miembros de un colectivo. En el caso justamente de las postulaciones colectivas, es posible que un artista participe en más de un colectivo. Eso también, esa consulta también la conversamos nosotros hace unos días. Y no hay inconveniente, o sea, puede un artista presentar un proyecto con un conjunto de artistas y otro proyecto con otro conjunto de artistas. No necesariamente, evidentemente, va a quedar seleccionado con los dos proyectos. En ese sentido, como la idea también es ampliar las oportunidades y que sea un número más amplio de artistas el que pueda participar en esta selección de proyectos, pues se considerará ese factor y probablemente no se considere, como decía, el proyecto seleccionado siendo un participante recurrente en más de un colectivo, pero no es un motivo de exclusión de la evaluación. Pueden postular más de un proyecto con más de un colectivo, pero solo se va a considerar en la evaluación final pues los proyectos que se vean más consistentes. ¿Es posible presentar como propuesta una nueva versión de un proyecto previamente realizado? Esta pregunta también la abordamos de la siguiente manera. Lo más importante es que los proyectos estén pensados, asumidos y procesados desde el contexto específico en el que se van a realizar. Entonces, puede que haya algún proyecto que se pueda adaptar, pero eso realmente tendría que estar muy, muy, muy bien justificado, porque lo que más se va a valorar es la posibilidad de trabajar con lo que emerge y con lo que está presente en el propio territorio, ¿no? Entonces, probablemente si esa nueva versión de un proyecto no esté lo suficientemente bien sustentada, pues no se consideraría, ¿no? No es motivo de exclusión de la evaluación, pero si no está lo suficientemente bien sustentado, cómo se vincula el proyecto al territorio, pues puede que no tenga suficientes méritos para ser priorizado, ¿no? Consultan también si es posible acceder a mayor información sobre los espacios, ¿no? Información más específica. En algunos casos nos han preguntado medidas de los muros u otros datos más específicos. Y bueno, hasta el momento hay una cantidad de 19 espacios de la lista de 27 que hasta ahorita se han mapeado, que tienen información bastante detallada en la sección espacios dentro de la página web de Espacios Revelados Lima.
Entonces pueden acceder a esa información y el resto de la información, nosotros justo estamos en un proceso de trabajo con la Universidad de Ingeniería para hacer un estudio más profundo aún de la caracterización de esos espacios y de todo el ámbito en el que estamos trabajando, pero esa información va a ser posterior. Entonces también es necesario que complementen la información que se tenga sobre los espacios con otras fuentes, ¿no? No exclusivamente las que en este momento podamos proveerles nosotros y nosotras, sino también acceder a otras fuentes de información para poder contar con esa información. Pero una vez seleccionados los proyectos, se tiene toda la disposición de facilitar la información consultando directamente a instituciones locales o yendo a hacer visitas, pero hasta este momento la información con la que contamos es la que está disponible para todos y todas. Preguntan también si los proyectos deben responder a uno o más de los ejes temáticos sugeridos. En realidad, como también se ha comentado, esa lista de ejes temáticos son el marco dentro de lo cual se contempla la pertinencia de espacios revelados en nuestra ciudad y los proyectos, y un tipo de entrada a los proyectos a nivel conceptual que se considera relevante, pero no son los únicos ejes que se puedan contemplar. Si los artistas tienen otras ideas que dialoguen con las inquietudes que tiene Espacios Revelados, en buena hora, como también efectivamente un proyecto puede abordar más de uno de los ejes, así que por ese lado no hay inconveniente. Una cosita ahí, Paloma, una aclaración. O sea, Sí. no es que ustedes tienen que postular un proyecto hacia un eje temático, ¿no? O sea, no tienen que direccionar, este proyecto lo pongo en el eje 1, en el eje 2, en el eje 3, como a veces sucede en algunos proyectos, ¿no? Eso es, como ha dicho Paloma, un marco, ¿no? Para que ustedes puedan presentar la propuesta, ¿no? Sí, gracias Javier, efectivamente. No se pide que encajen, sino que los tengan como referencia para formular sus proyectos. Nos han llegado consultas también sobre la carta de presentación. Nosotros tenemos un esquema de una carta que hemos ido enviando a quienes nos lo han pedido. Sí, que es básicamente ¿no? Que contiene el lugar y fecha, está dirigido a Proyecto Espacios Revelados Lima y es la presentación de quien firma esa carta, que puede ser un artista o una institución comunitaria, un agente local, cualquier persona que avale el trabajo que ustedes como postulantes realizan, ¿no? Entonces, y que plantee una idea como esta, ¿no? Me presento ante ustedes con la finalidad de respaldar la trayectoria de, ¿no? El artista o el colectivo, ¿no? A la convocatoria a proyectos artísticos de Espacios Revelados Lima. Doy cuenta de la experiencia de, ¿no? Y ahí hay que desarrollar algún sustento justamente de esa experiencia y vinculación que pueda tener ese artista, especialista, líder comunitario o quien sea que consideren que puede respaldar su postulación, tiene que desarrollar un poquito de dónde los conoce, cómo da fe de esa experiencia y solo mencionar nombre, DNI, cargo, institución y correo electrónico en caso se tenga que corroborar algún dato. Es básicamente ese esquema, ¿no? Así que pueden seguirlo tal cual, se los podemos enviar o pueden desarrollarlo ustedes de acuerdo a su... Solo un detalle, evidentemente la persona que avala tiene que tener algún tipo de relevancia o conocimiento sobre el tema, ¿no? O sea, me refiero, por si acaso, es más que obvio lo que voy a decir, pero no es mi amigo que me avala, ¿no? Sino que algún tipo de autoridad sobre las temáticas que se propone, por si acaso, porque siempre es importante ser específico. Sí, gracias Sergio. Sí, o sea, la persona que los respalde pues tiene que ser de alguna manera un referente en alguno de estos ejes temáticos que hemos propuesto, ¿no? Tiene que ser alguien que tenga cierto respaldo también, justamente por una trayectoria que le permita respaldar a otros, ¿no? En el caso de los colectivos, efectivamente la carta tiene que estar dirigida al colectivo, ¿no? O mencionando a los artistas que conforman ese colectivo, ¿no?
También nos han preguntado si existe algún formulario para realizar la postulación, ¿no? Y en realidad nosotros les hemos mostrado en las bases, se requiere completar un documento que puede ser en el formato que ustedes consideren, en un Word. Lo más adecuado es que se envíe en PDF, ¿no? Pero ustedes lo pueden desarrollar en el formato que lo consideren, ¿no? Y que contenga todos los puntos que se detallan, ¿no? Complementándolos también con los bocetos de las ideas y con su propuesta de CV, que como justo también vi que Natalia consultaba cómo se evidencia la experiencia del CV, en realidad pues se va a confiar en la información que se envíe, ¿no? No necesitan acreditar cada una de las experiencias, pero sí algún pequeño elemento que sustente, ¿no? Que puede ser la referencia, no sé, a una nota de prensa o una foto o algo que deje ver el trabajo previamente realizado, ¿no? Pero no es necesario que eso sea algo formal como un certificado o como una constancia de servicios ni nada así. Los elementos de verificación pueden ser imágenes que sustenten ese trabajo previamente hecho. Ha habido preguntas también muy específicas como si es posible postular con una obra de teatro, ¿no? Y si en ese caso los actores deberían ser miembros de la comunidad. La manera en que nosotros estamos atendiendo estas consultas que son muy específicas, muy asociadas a una práctica particular, es que en realidad si cumplen con los criterios que estamos planteando, y desarrollan y justifican adecuadamente la formulación de su proyecto, no hay inconveniente. Igual vale la pena recalcar que hay un perfil de proyectos que se está buscando que sea el que se generen, ¿no? El que este proyecto de Espacios Revelados Lima propicie que emerjan, que tiene que ver más con la hibridación, la relación entre distintos lenguajes, ¿no? Las búsquedas contemporáneas, o sea, la relación entre lo contemporáneo y lo local, ¿no? Entonces, sí creo que es un llamado a ampliar los parámetros de delimitación de las artes que también a veces nos sirven, pero en este caso hay también una invitación a conectar distintos lenguajes, ¿no? De hecho, en las bases se menciona un poco cuáles son ese perfil de proyectos que prioritariamente se va a atender. Pero cualquiera, o sea, perfectamente podría postular una obra de teatro siempre y cuando efectivamente haya alguna conexión con las temáticas, una propuesta de trabajo metodológicamente bien sustentada de relación con la comunidad, ¿no? Habían algunas otras preguntas que han ido surgiendo en Sí, este quizás rato. yo quería agregar algo que tiene que ver con esas preguntas y que puede ayudar un poquito. He recogido algunos temas y quizás podemos responderlos conjuntamente antes de pasar a dar la palabra. Sí. En el caso de los permisos, preguntaban por los permisos para el acceso a los sitios. Algo que no mencionamos al inicio es que estamos trabajando con una serie de instituciones con las que estamos estableciendo convenios, pero que venimos trabajando ya desde hace más de un año. Y entre ellas están las municipalidades de Lima y de Rímac. Entonces, evidentemente, contamos con los permisos necesarios para la realización de estos eventos. También estamos trabajando con el patronato del Rímac, que trabaja en algunos espacios de los que están seleccionados, ¿no? Y también hay que mencionar que nos apoya el Ministerio de Cultura, el capítulo de la UNESCO en el Perú, la Facultad de Arquitectura de la UNI, la Facultad de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica del Perú, entre otras instituciones, ¿no? No sé, Bellas Artes, perdón, la Escuela Nacional de Bellas Artes, Lima Como Vamos, entre otras, por si me olvido, ¿ya? Pero, digamos, en este cóctel de instituciones que nos apoyan, felizmente se encuentran y tenía que ser así, las instituciones que manejan la parte de permisos y la parte de seguridad también, ¿no? Porque no solamente está el tema de permisos, sino el tema de defensa civil, y ahí estamos siendo asesorados, evidentemente, por las municipalidades en ese aspecto y también en los temas sanitarios, ¿no?
Luego, preguntaban sobre el proceso de contextualización, o sea, la primera etapa, que es este programa de intercambio de contextualización, si esto va a ser virtual o no. Ese proceso va a ser virtual, o sea, no implica desplazarse entre abril y agosto, ¿no? Se supone que en septiembre la mayoría de peruanos vamos a ser vacunados, esperemos que antes. Entonces, para evitar movilizaciones innecesarias, y como la tecnología lo permite, este proceso va a ser virtual. Y se ha establecido que se realice una vez al mes, un fin de semana, 4 horas cada día, o sea, sábado y domingo, ¿no? Entonces serían 8 horas intensivas un fin de semana durante abril, mayo, junio, julio y agosto, y entre medio, entre una sesión o un fin de semana de estos y el siguiente, que va a pasar un mes, van a ver cómo, digamos, a los 15 días, cada uno de los equipos o artistas que sean seleccionados van a tener un trabajo con un asesor, ¿no? Ya más individual. Entonces, digamos que hay una frecuencia de cada 15 días en donde una vez al mes es más intenso y grupal durante un fin de semana y luego a, a las 2 semanas cada grupo ya establecerá los horarios, los grupos con los asesores tendrán un trabajo más individual, ¿no? Esa era una pregunta que surgió. Sergio, una cosita, los horarios de estas reuniones serían sábado y domingo por las mañanas, ¿no? De 9 a 1, las 4 Sí, horas cada día, ¿no? Una vez al sí, mes. Ujú. sí. Por si acaso, eso para que lo tengan claro, sí, es verdad. Eh, Preguntaba por ahí, me parece una chica, Fabiola Arroyo, sobre el estatus, por ejemplo, de los extranjeros, particularmente en el caso de los extranjeros y las personas venezolanas que han migrado y que se encuentran refugiadas, y hablaba sobre los diferentes estatus. Yo creo que en este caso, evidentemente, si tiene algún estatus para estar en el país, ya sea refugiado, solicitante de refugio, personas con permisos temporales, en esos casos son válidos porque de alguna manera son dan cuenta de que se encuentran ya registrados en el Perú, ¿no? El problema con alguna persona que no tenga una forma legal o una presencia legal es que, y que sea esa única persona y no sea parte de un equipo de trabajo, es que los fondos que tenemos que transferir no se pueden transferir si es que no existe algún tipo de registro, ¿no? Lamentablemente. Entonces, si alguien es un extranjero que quiere participar y no tiene ningún tipo de documentación o de registro legal, en ese caso creo que lo más conveniente es que trabaje con algún artista local, ¿no? Peruano, y que ya formen un colectivo, porque digamos la formalización de toda la parte contractual, que lamentablemente este tipo de proyectos y cuando hay dinero de por medio se requiere, eh, necesita emisión de recibos y ese tipo de cosas, ¿no? Eh, Preguntan si el PDF se puede descargar. Vamos a colgarlo ahora más tarde acá en el chat. Igual toda la información está en la página web de espaciosrevelados.pe. Ese PDF es un resumen de lo que ya está colgado, pero se va a colgar ahora al final. Lo está convirtiendo a PDF, me parece, ¿no? Era un PowerPoint, una presentación en PowerPoint, estamos convirtiendo en un PDF y se va a colgar acá en el chat para que lo puedan descargar, pero, repito, está ya en la página de Espacios Revelados toda la información, ¿no? Preguntan también si es necesario ser un artista egresado de alguna escuela. No, evidentemente no, ¿no? En ese caso, si alguien no es un egresado, sí va a servir muchísimo que pueda demostrar una experiencia previa, ¿no? Porque finalmente se requiere un saber hacer, pero no es un requisito, ¿no? Y preguntaban, y creo que ya está respondido eso, si los postulantes deciden el espacio. Sí, evidentemente sí, porque y eso tiene que ver con el último tema que tocaba Paloma de las obras de teatro o de cosas ya hechas previamente, son proyectos del tipo site específico, hechos para sitios específicos en donde lo que se requiere es que sea pensado para ese lugar, ¿no? Entonces, evidentemente, si yo presento un proyecto, ya tengo que pensar a la hora de presentarlo, cómo se vincula con ese espacio, ¿no? Eso creo que es por ahora de lo que he recogido. Por ahí seguro se pasan miles de cosas, pero
Sí, hay muchas inquietudes, está buenísimo eso, porque además nosotros, además de compartir la presentación que hemos hecho, que básicamente es lo que ya está en la página web, pero que no hay ningún inconveniente con compartirla directamente a quienes se han conectado a esta sesión. También vamos a procesar todas esas preguntas y hacer en la página web, en la sección convocatoria, un link adicional que nos va a permitir descargar las preguntas y respuestas que estamos atendiendo ahora. Eso nos va a tardar unos días, que tenemos que procesar esa información, que es lo que está surgiendo ahora, pero en los próximos días vamos a poder contar con esa información. Son varias consultas, igual como la idea también era poder darles voz y justamente el objetivo de haber dado la oportunidad de que se conecten directamente a la sesión de Zoom y no solo a través de la transmisión por Facebook Live, era poder mirarnos, saber un poquito más sus inquietudes, así que a partir de ahora les vamos a pedir una cosa. Quien quiera compartir sus consultas, tenemos dos opciones. Pueden levantar la mano y nosotros les vamos a habilitar el micro y la cámara, o escribir en el chat, pido la palabra, y se las iremos dando. Entonces, quien quiera pedir la palabra, levante la opción de levantar la mano o escriba en el chat, y les habilitamos y recogeremos algunas de sus intervenciones que responderemos inmediatamente. Y las que han llegado por escrito, también vamos a procurar seguir atendiéndolas conforme el tiempo. Solamente un detallito que también preguntaron sobre, se me pasó sobre los espacios durante los 5 meses, que creo que es importante. Son 5 meses, o sea, hemos mencionado que van a haber 5 momentos durante 5 meses, ¿no? Eso supone que, y alguien preguntaba, ¿será un proyecto por cada mes? No, es un grupo de proyectos, o sea, vamos a tener 5 o 6 proyectos cada fin de semana de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo del 22, ¿no? Que son los resultados finales. ¿Cómo vamos a decidir eso? En función también del diálogo que se puede establecer, ¿no? De la narrativa que se puede establecer entre los proyectos a partir de lo que surja. También es importante mencionar, perdón, que preguntaban si son varios espacios, son más espacios que proyectos que se van a seleccionar. Lo que pasa es que hay algunos artistas que han sido invitados directamente, nacionales y extranjeros, para participar en función de su experiencia y en función de lo que sentimos que pueden aportar también al proyecto, ¿no? Son 5 artistas internacionales y 4 artistas nacionales, si no me equivoco. Sí, exactamente. Eso también figura en las bases. Se indica que esta convocatoria a proyectos, que implicará la programación de la mayor cantidad de proyectos que todo Espacios Revelados Lima va a acoger, se complementa esa programación de estos 9 artistas que son invitados directamente, ¿no? Entonces, con esa diversidad de propuestas se conforma toda esta programación entre noviembre y marzo. Sí, Javier. Estoy compartiendo por el chat el PDF de la presentación que hemos hecho. Después igual lo compartiremos por el Facebook, pero los que están aquí lo pueden descargar. Natalia tiene una consulta, creo. Sí. Hay una pregunta, Sergio, quizás antes de abrir, que creo que se repite, que preguntan sobre cómo cronogramar su propuesta. Y qué relación debe tener con las etapas que nosotros estamos planteando, ¿no? O sea, cada uno tiene que desarrollar su proyecto y presentar un cronograma sobre la base, este marco general de esas 3 etapas que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Pero lo que ustedes tienen que desarrollar está básicamente dentro de las 2 primeras etapas, ¿no? Porque la tercera ya es una programación de la presentación, que se hará ya en su momento en coordinación con nosotros, ¿no? Entonces, durante la realización de esta primera etapa de contextualización, ¿no? Esta especie de taller con acompañamiento, ¿no es cierto?, que ha explicado Sergio, que es una vez al mes y luego reuniones con el asesor. En ese bloque, entre abril y septiembre, ustedes tienen que hacer cómo van diseñando y contextualizando, ¿no? Y desarrollando esa propuesta inicial que han presentado. Ahí termina el primer bloque, ¿no? Y en el segundo bloque de producción, igual, ¿no es cierto? De septiembre a noviembre, cómo llevarían a cabo su proceso de producción, ¿no? En coordinación con nosotros, ¿no? Ya. Y luego ya se programa conjuntamente.
Esto es Natalia Higuíñez, perdón, y Gabriela Valenzuela luego, que también ha pedido la palabra por el chat. Hola, ¿qué tal? No, Evelyn, perdón. Ya, en el grupo que estamos formando teníamos interés en varios de los espacios, pero este tema de la relación con la comunidad es muy sensible, porque no se trata, como bien han dicho ustedes, de venir y con una idea y decir, ay, voy a agarrar a la gente del lugar y voy a hacer un taller y no sé qué. Entonces, ahorita estamos en pandemia, entonces no es fácil ir e intentar hacer, digamos, relaciones, si es que no las teníamos previamente. Y por otro lado, por ejemplo, en el caso que uno de los sitios que nos interesa como colectiva es el hospicio, ¿no? Pero justamente las personas que viven en esos hospicios son población vulnerable, ¿no? Entonces queremos saber si ya hay conversaciones previas y es un lugar en principio cerrado, entonces nos interesa y tenemos que presentar el proyecto antes del 7 de marzo, que probablemente sigamos en cuarentena estricta. Entonces, ya en ese caso nos gustaría saber si es que la dirección del hospicio, digamos, permitiría la entrada de personas con todos los protocolos de seguridad. Las personas que viven en ese hospicio están avisadas de que hay un proyecto de este tipo y han mostrado su disponibilidad a participar de alguna estrategia que por supuesto no violente su seguridad de ninguna manera, ¿no? Entonces hay en los espacios, hay algunos donde, sobre todo en este punto de relación con la comunidad, dejan como muchos vacíos, ¿no? Y para poder concretar un poquito más precisamente la propuesta, ¿no? O elegir otro espacio, porque finalmente si sé que no voy a poder hablar con nadie en el hospicio, ni siquiera voy a poder entrar, pues me busco otro proyecto, ¿no? O sea, veo otra cosa, ¿no? Eso era, gracias. Gracias, Natalia. Bueno, sí, iremos complementando algunas respuestas porque como todos sabemos, este es un tiempo en el que las circunstancias a veces nos exceden y claro, tenemos que estar siempre en capacidad de ser flexibles y adaptarnos a las circunstancias que hay. De hecho, cuando nosotros lanzamos la convocatoria, no estábamos en cuarentena y ahora lo estamos otra vez y las circunstancias son muy, muy complejas y hay que navegar en ellas. Pero en principio, de la lista compartida, todos los espacios tienen conocimiento del proyecto, ha habido un contacto. También, como sabemos, y lo comentó Joachim al inicio, nosotros venimos trabajando en este proyecto hace casi 2 años, pero con el inicio de la pandemia la vinculación más directa con el territorio también cambió. Entonces, eso lo menciono porque hay algunos de esos espacios con los que la comunicación no ha sido tan reciente, sino justamente se ha dado hace algunos meses. Pero creo que el desafío en la circunstancia en la que estamos, está en que la idea sea potente y las posibilidades para viabilizarlo van a depender de distintos factores, ¿no? De los artistas, de las circunstancias sanitarias y también del equipo de gestión de espacios revelados desde donde estamos generando continuamente contacto con organizaciones y agentes locales, que la idea es que toda esa gestión realizada se facilite hacia los artistas, ¿no? O sea, todo eso que existe de directorios, de antecedentes de reuniones, se va a transferir, pero lo cierto es que como queda poco tiempo para la convocatoria, lo importante es que conciban la idea y creo que hay como un compromiso de todas las partes de viabilizarla en las circunstancias y en las condiciones en las que efectivamente se pueda viabilizar, ¿no? O sea, si realmente el Hospicio Santa Gema, por la memoria que tiene, porque es un hospicio exclusivamente de mujeres, viudas de la guerra, si todo eso
ese es el espacio, mejor conceptualizar el proyecto, aunque las circunstancias luego lleven a que no sea en los espacios cerrados, sino en el patio, no sé. O sea, creo que hay que tener esa capacidad de adaptación, pero si el impulso va por ahí, creo que nosotros vamos a valorar, y el equipo que complementa el jurado, más esa capacidad de sustentar esa idea, y luego se irá viendo Y, en y ese también, proyecto cómo se viabiliza, ¿no? sí, también para simplemente complementar lo que dice Paloma, digamos que es poco predecible ahorita saber lo que va a pasar, pero sí estamos contando con el apoyo de la Municipalidad del RIMAC y en todo caso buscaremos los apoyos necesarios sanitarios y médicos, ¿no? Para poder generar las condiciones, si es que se pueden generar, ¿no? Para que estos encuentros sean con la seguridad sanitaria para todos y todas las participantes, en este caso todas, ¿no? Entonces, sí, entonces yo creo que más bien la idea es como cuál es el proyecto y luego buscamos la forma en que se realice sin que signifique un perjuicio para nadie, ¿no? O sea, sé que es difícil, o sea, porque hay que pensar en posibilidades de cómo se adapta, ¿no? Y además pensamos evidentemente que los primeros meses los contactos con las comunidades van a ser virtuales. ¿Qué significa eso? Significa esto, ¿no? Y no todos necesariamente tienen un acceso a Internet, entonces también estamos pensando en crear dos lugares, tanto en el RIMAC como en Lima, ¿no? Si es que algunos fondos que se están persiguiendo salen, poder contar con espacios para la conectividad de las comunidades, para que puedan haber algún trabajo sin que se expongan, con las medidas de seguridad sanitaria necesarias y que los artistas tampoco se expongan en un primer momento, ¿no? Hasta que vayamos viendo cómo se clarifica esta situación. O sea, para terminar de aclararlo nada más. Entonces, como decía Paloma, nosotros hemos hecho ya una etapa de inmersión en todos los lugares que aparecen en la lista de fichas, ¿no? Esta etapa de reinmersión, ya con las personas que harían el proyecto, la idea es que se haga durante la etapa de contextualización a partir de abril, ¿no? Entonces, quiere decir que para la postulación no es necesario que ustedes vayan al lugar y hablen con las personas, ¿no es cierto? Porque, o sea, lo que nos interesa es la metodología que se plantea para esa relación con las personas, ¿no? O sea, cómo el proyecto plantea vincularse, hacer cosas con ellos, ¿no? No la relación directa todavía. Sí. ¿Sí? Porque lo cierto es que no se va a estar en capacidad tampoco en este momento de gestionar pases especiales para todos los postulantes, ni nada así. Creo que la conceptualización y el diseño de los proyectos tiene que ser algo que se adapte a las circunstancias en las que estamos, para que ojalá conforme se van desenvolviendo la pandemia, sí se pueda progresivamente tener un trabajo más cercano, ¿no? De hecho, nosotros el proyecto originalmente se iba a hacer el año pasado y todo se ha ido corriendo, y ahora está pensado de esa manera entre noviembre y marzo, esperando que sea un periodo más propicio para tomando las medidas, poder generar estas experiencias con la mayor interacción posible, pero también pues viendo cómo se adaptan los proyectos a las circunstancias reales, ¿no? Entonces, eso, esperemos que más o menos que eso ya te haya despejado algunas dudas, Natalia. Sería genial que puedas participar. Igual cualquier duda adicional pueden siempre escribir al correo de la convocatoria si es que algo no queda claro o se requiere mayor especificidad, ¿no? Hay 4 personas que están en Sí. lista, Palomita, son Gabriela Valenzuela, Evelyn Salazar, Fabiola Arroyo y Janet Gutar. Entonces empezamos, creo que la primera que pidió la palabra fue Fabiola, me parece, ¿no? Según el chat. Ya, entonces Fabiola. Adelante, Fabiola. Espérate, Julio, ¿tú la puedes habilitar? A ver, Fabiola, un ratito. Fabiola. Hola. Hola. Genial. Hola, Sí. bienvenida, Fabiola. Gracias. Bueno, 3 cosas muy rápido. Primero, agradecer el comentario respecto al tema de cuando se habla de extranjeros residentes, porque puede crear confusión y en ese sentido, de alguna forma, sin quererlo, algún tipo de discriminación.
porque, claro, no es lo mismo ser residente que tener residencia como estatus migratorio. Entonces, bueno, en el caso de la migración masiva forzada venezolana, tiene esa complejidad que yo comenté, todos esos distintos estatus migratorios, pero bueno, en todo caso, era algo que no podía dejar de comentar, y gracias. Y bueno, las preguntas, las consultas, hay una que la escribí, pero que no me queda claro aún. A ver, yo he estado trabajando en conjunto con un artista para armar una postulación. Es decir, yo trabajo como curadora, investigadora, gestora. Y claro, el proyecto es del artista como un equipo de trabajo en conjunto, ¿no? En ese caso no hay un colectivo, no hay una intención de hacer un colectivo, sino de un equipo de trabajo en función de la postulación. ¿Es válido? Totalmente válido, sí. Muy bien. Vale, esa es la pregunta. Y lo otro es un comentario porque tanto en las bases, en la página web, se habla de comunidad, comunidades, pero ¿cuál es el concepto de comunidad que están considerando? Porque eso es todo un campo de discusiones y de debates respecto a lo que es lo que se puede comprender como comunidades, ¿no? Lo digo es porque si se está buscando que las propuestas tengan un perfil en relación a un trabajo, un desarrollo en contextos, de qué se habla, porque comunidades organizadas o no necesariamente comunidades organizadas, un asunto territorial, de qué estamos, o sea, en qué tipo de, digamos, de concepto de comunidad nos estamos basando para esto. Esa es la otra consulta. Muchas gracias, Fabiola. Sí, muy oportuna tu pregunta porque efectivamente sobre el concepto de comunidad hay un amplio debate y vale la pena delimitarlo para efectos de esta convocatoria, ¿no? Cuando estamos hablando de comunidad, en este caso lo estamos asumiendo bajo la caracterización de los agentes que tienen un rol en el territorio, o sea, que de alguna manera ocupan el territorio y la identificación de esas diversas maneras de ocuparlo, ¿no? Justo en la etapa de contextualización, nosotros estamos teniendo la suerte de contar con un vínculo muy cercano con algunas personas especialistas en distintos temas, entre ellos José Carlos Hayakawa, que es alguien que nos está transmitiendo mucha información sobre un concepto que es la idea de sujeto patrimonial, ¿no? Y en este caso, al ser un espacio con una carga patrimonial muy grande, en este caso el énfasis no está exclusivamente en los edificios, sino en la manera en que la gente ocupa esos espacios, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con comunidad, o sea, cuáles son los actores, los agentes locales que tienen dinámicas propias en ese territorio y que no podemos negar, ¿no? Justamente al contrario, hay que reconocer cuáles son esas dinámicas que pueden ser, en algunos espacios serán personas que viven en callejones y quintas, en otros de los espacios serán comerciantes probablemente, en otros serán migrantes de ascendencia china, y en otros casos población venezolana que trabaja próximo al mercado central. Pueden ser muchos los actores y agentes que se configuren como comunidades en ese amplio territorio que estamos tomando, pero es sobre todo el llamado a reconocer lo que en el territorio existe, ¿no? Y a trabajar en base a esos agentes vivos, ¿no? Y no solo a los espacios. No sé si de repente Javier, Joaquín, Sergio quieren complementar algo en relación a eso. No, creo que eso es. Ese es el espíritu. Sí, ojalá te sirvan estas aproximaciones. Gracias, Fabiola. Entonces, después de Fabiola estaba Evelyn Salazar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo había hecho muchas preguntas, algunas ya las han contestado en realidad en la presentación. Les agradezco el espacio para poder resolverlas. Y yo tengo dos dudas que les quiero compartir ahora mismo. Si podrían definir lo que son las activaciones, ¿no? En el momento en que ustedes dicen
cuáles son los lenguajes artísticos en donde debería estar enrumbado el proyecto. Hay una que es activaciones, y yo entiendo activaciones desde la arte educación y desde la educación patrimonial con comunidades de una forma, y quería como, no sé si cerciorarme o bueno, escuchar su definición de activaciones. Esa era la primera pregunta. Y la segunda pregunta es un detalle sobre algo que han dicho de la carta. Yo pregunté si la carta podría ser de un ex empleador. En vista que en los comentarios ha habido varias personas que dicen que están uniéndose recién como colectivos ahorita mismo o como equipo de trabajo para postular este proyecto, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo he pedido ya a esta persona que haga la carta a mi nombre porque me conoce desde hace como 10 años? Y yo he trabajado en los espacios que están incluidos en esta postulación, entonces, pero yo estoy postulando como representante de una colectiva que se ha formado el año pasado. Entonces, esa carta, esa persona me está avalando a mí como persona, como individuo, pero yo quiero trabajar con mi equipo de trabajo, que somos 4 personas. Entonces, específicamente la carta tiene que avalar a estas 4 personas que queremos participar, o es suficiente con que me avale a mí como individuo. Esas son mis 2 preguntas. Muchas gracias. Gracias, Evelyn. De repente, como lo más inmediato es lo de la carta, en realidad, claro, en el formato que estamos planteando, la idea es que sí esté dirigida a espacios revelados, o sea, que sea específicamente orientada a esta postulación, pero podría estar a tu nombre, o sea, podría quien te avale decir que te avala como representante de la colectiva tal para la postulación a la convocatoria de proyectos de espacios revelados, Claro. Lima, ¿no? O sea, en ese caso puede hacer mención a tu rol, ¿no? Y estar dirigida a ti, ¿no? O presentarte a ti, pero como parte de la colectiva que está postulando a la convocatoria, ¿no? Y sobre el concepto de activación, bueno, ahí, de hecho, como decíamos hace un rato, el llamado es a imaginar distintas formas de generación de experiencias mediadas por el arte, que tanto a nivel conceptual como de la práctica relacional directa, pues tengan esta diversidad de componentes que se está poniendo en cuestión, ¿no? El pensar a nivel simbólico, pero también a nivel de los problemas de la ciudad. Entonces, las activaciones la forma tal cual en que se le proponen las bases es activaciones de prácticas o espacios, ¿no? Y por ejemplo, entre los, de repente, no sé si Sergio tú quieres complementar, pero entre los artistas invitados hay un colectivo también español que se llama Artefactum, que genera procesos justamente más asociados a la mediación, la activación, la posibilidad de generar prácticas relacionales que no tienen como efecto una obra concebida como algo cerrado y acabado, sino experiencias que nos sitúan en un espacio de práctica compartidas a partir de los cuales se develan cosas, ¿no? Entonces, sí, es posible ese tipo de aproximaciones que tienen un carácter más relacional que material, ¿no? No sé si quieren... Sí. No, eso es, sí, exactamente. No se busca un producto final como cuando hablamos de proyectos finales, y alguien preguntó por ahí la diferencia entre impactos y resultados, ¿no? Cuando hablamos de la etapa de resultado final, es por ponerle un nombre, pero en realidad es un espacio de mostrar públicamente los resultados a los que se han llegado, pero que no tiene que ser un resultado, no tenemos en mente un resultado determinado, ¿no? O sea, el resultado será el que sea, ¿no? Evidentemente esperamos que sea un resultado que pueda ser decodificable, interesante, retador, estéticamente potente, ¿no? Y todas esas cosas que ya sabemos, pero me refiero que no hay un formato único y puede ser un resultado que sea una práctica relacional, que no tenga un carácter de espectacularidad en el sentido de lo que entendemos como espectáculo, ¿no? Y que más bien eso nos parece mucho más interesante, ¿no? Porque es trabajar directamente con las comunidades o con los que transitan por la zona, ¿no? Eso por un lado quería decir, y a eso nos referimos con resultados, con mostrar el trabajo final, dar cuenta de un proceso de investigación
¿no? De un tiempo más prolongado. Cuando Javier mencionaba los impactos, porque por ahí hay una pregunta, nos referimos a que eso que puede generar, esta práctica, que por ejemplo una práctica relacional que puede venirse desarrollando durante meses y llegar a mostrar el resultado o el momento en el que se encuentra la práctica en unas determinadas fechas, va a generar, o yo desearía que genere una conciencia o un diálogo entre, no sé, lo que fuera, ¿no? Entre el público o de repente establecer una manera de acercarnos a lo ecológico. Yo qué sé, ahí voy a decir cualquier cosa, entonces mejor no quiero poner ejemplos, pero el resultado no tiene que ver con el impacto, ¿no? Porque puede ser que el resultado, o de repente tengo un resultado que es una cosa de un solo día, pero el impacto es más profundo porque es un trabajo más sostenido, ¿no? No sé. Sí, por ejemplo, o sea, sirve también, pueden ver los anteriores espacios revelados, tienen sus páginas web, los proyectos que se han hecho, y en Chile, me parece, en Santiago, una de las propuestas era, hicieron como unos talleres de panadería con la gente, ¿no? Y salían a preparar el pan en la calle, y esto de alguna manera reactivó no solo una economía local, sino una tradición y una memoria, ¿no es cierto? Entonces, a partir de estas prácticas se puede generar, ¿no es cierto?, este tipo de impacto, ¿no? Y en ese sentido, justo hay una pregunta reciente sobre el tipo de evidencia que efectivamente no tiene por qué ser cuantitativa, ¿no? No es que cuando en las bases, en los criterios de evaluación se plantea impacto esperado, se mida en tanta gente participante, ¿no? Sino más bien en eso, proyectar aquello que deseamos que genere como efecto esa práctica que vayamos a realizar, que puede estar en una dimensión muy subjetiva, pero que tenemos que sí imaginarla para poder desarrollar el proceso que nos lleve Claro. a ella, ¿no? Podría ser, por ejemplo, cambiar la percepción, por decir algo, sobre los venezolanos en el entorno del mercado central. O sea, es una expectativa enorme, pero quizás sí es un impacto que se espera generar, y en todo caso, si se plantea así como impacto, pues en la sustentación del proyecto tienen que evidenciar cómo van a contribuir a eso, ¿no? O poner en discusión la distancia que tiene la ciudad respecto a sus entornos naturales. O sea, es algo que es muy difícil de medir en relación a si el efecto inmediato del proyecto Claro. va a lograr eso, pero sí está bueno que imaginemos esos efectos esperados y los logremos plantear, ¿no? Y ese cómo está atravesado por la experiencia artística, ¿no? O sea, digamos que eso es lo que es importantísimo rescatar, ¿no? O sea, no estamos proponiendo que se realicen proyectos de intervención social únicamente, ¿no? O sea, tiene un carácter social y comunitario estos proyectos, pero no es un proyecto de intervención digamos, vamos a lograr que 1000 niños se vacunen o que disminuir en un 10% la tuberculosis, ¿no? O sea, no es ese el objetivo, ni los fondos, ni la expertise de ustedes, ni de nosotros, pero sí generar espacios de pensamiento crítico a partir del arte o a través del arte, o el arte como un detonador del pensamiento crítico, ¿no? Y entonces nuestra herramienta, nuestro cómo, es lo artístico, ¿no? Pero digamos, el ejercicio de nombrar ese impacto deseado de ponerle, como decía Paloma hace un ratito, de nombrarlo, de ponerlo en palabras, ya es un ejercicio importante porque de alguna manera es un foco y una línea, y entonces eso me obliga a pensar en el proyecto, cómo lo establezco, porque finalmente partimos de la idea de que ética y estética son dos monedas o dos caras de una misma moneda, ¿no? O sea, lo estético no está desligado de lo ético en el arte, de la ética en el sentido de una propuesta ciudadana, ética, una mirada, un punto de vista sobre el mundo, pero eso tiene un correlato con lo estético, ¿no? Porque si solo es ética, de repente es un proyecto social, y si solo es estética, es un tecnicismo, no sé, yo no lo llamaría tanto arte, en realidad. Bueno, ahí entraríamos en una discusión complicada, pero sería más una especie de buen ejecutante, ¿no? Pero acá lo que estamos buscando es esa dualidad que es lo que permite el arte, ¿no? Eso. Yo creo que seguimos, ¿no? Sí,
Estaban pendientes las intervenciones de Gabriela y de Janet. Entonces, Gabriela Valenzuela, si podemos habilitarle el micro y la cámara. Gabriela Valenzuela. Sí, ya está ya. Genial. Creo que ya está. Sí, perfecto. ¿Qué tal? Buenos días. Hola. Bueno, agradecer en realidad por la oportunidad para todos y también este espacio en realidad de conversación que ya se está dando. Mis preguntas en realidad ya fueron un poco absueltas antes porque iban en relación a la comunidad informada, ¿no? Que primero lo inició Natalia y después también un poco con lo que es activación, pero todavía me queda algo que es con lo que es impacto, que hace un ratito justo Sergio lo mencionó un poco, pero me queda todavía este hecho de cómo medir ese impacto post-activación, post-evento, con la comunidad, con los actores inmediatos. Esto en el sentido de que impacto implica un impacto directo con los actores sociales, los agentes de desarrollo del espacio, que bueno, por lo que entiendo, sí, pues no vamos a ver un momento, ¿no? En el que sí ya vamos a entrar en el espacio. Y cómo, o sea, bueno, ese es con los que están per se en el espacio y los otros son los que van a visitar, ¿no? Ese sería quizá el impacto indirecto. ¿Cómo se ha conversado, se ha tratado de ver, analizar este periodo de post-activación o Es que post-evento? solamente yo creo que para poder hacer una medición de impacto a nivel cuantitativo, digamos, tendríamos, o sea, es imposible porque tenemos que No, hacer un no estudio de cuantitativo, base. cualitativo quizá. O sea, cualitativo sobre Sí, percepción quizá, ¿o bueno, no? se podría hacer como de repente algún tipo de grupo focal o algo así para recoger percepciones, ¿no? Porque básicamente son percepciones las que se podrían recoger. Pero yo creo que en realidad el impacto a veces incluso es inconsciente porque es la construcción de nuevos imaginarios o de imaginarios distintos, ¿no? O sea, digamos, el punto de partida del proyecto en Lima y en todas las ciudades es que nos estamos relacionando de una manera en donde básicamente lo mercantil, lo economicista es un poco lo que determina los vínculos y el uso de los espacios en la ciudad, ¿no? Entonces, cómo romper esas dinámicas que están de alguna manera asentado muy fuerte en nuestro imaginario como sociedad en los últimos 30 años, ¿no? Con un modelo de desarrollo en donde de repente, ¿no? La Crecimiento opción es económico. sí, y entonces de repente otras cosas que no tienen que ver con eso, pero que tienen que ver con el bienestar, con el bien común, con el construir justamente comunidad, ¿no? Y con el placer incluso, o sea, el derecho al placer, al arte, a lo hedonista en el mejor de los sentidos, como condicionantes de la calidad de vida de las personas, requiere de construir y reconstruir imaginarios. Entonces yo creo que va por ahí un poco los impactos, ¿no? Hay maneras de Ok. generar mediciones de eso, pero creo que esos estudios son caros para que tengan algún tipo de validez, digamos, que uno pueda sacar conclusiones y decir, bueno, yo después de este proyecto hemos logrado un 55% de mayor conciencia respecto a ciertos temas, ¿no? Pero igual es tan subjetivo, no sé, ¿no? Pero no se ha pensado en todo caso. Sí, yo lo pensé un poco porque cuando ya uno entra a un espacio a tener, o sea, entiendo que no es un proyecto social, obviamente, pero cuando uno ya entra a un espacio y tiene una relación con la comunidad, siempre hay bueno, hay expectativas que se generan desde un inicio, que ya me imagino que ya se han dado porque ya ustedes han tenido un contacto previo, pero cuando nosotros entremos también hay algo que se pueda generar en el sitio, en el espacio bueno, en el que entremos. Entonces, iba un poco ahí, siempre me pongo a pensar, o sea, yo trabajo en comunidades y siempre esta generación de expectativa y que cuando uno después sale o genera, pucha, mucha visibilidad y después que dejas el espacio, ¿no? Vacío, es como que construyes, o sea, intentas de construir, y después de nuevo dejas el espacio un poco en nada. Y ese es un poco lo que ahorita Mm, quería, ¿cuál es el impacto directo en ya, el ya, ya. espacio, con la Igual, comunidad, Sí. con el trabajo? creo que yo quiero complementar eso porque siento que además nosotros también pensamos permanentemente eso, no solo en la dimensión de los proyectos específicos, sino en la dimensión de todo Espacios Revelados Lima, ¿no? O No. sea, ¿qué va a generar efectivamente como efecto esto? Y siento que, no sé, yo a este punto diría que un impacto concreto es estar teniendo este debate, por ejemplo, que a mí me parece fascinante. O sea, siento que
podemos dimensionar incluso en esa escala los impactos, ¿no? Un amplio número de artistas nacionales empiece a debatir el concepto de comunidad en relación al arte, siento que es ya un impacto, ¿no? Entonces, creo que podemos mirar también desde eso, ¿no? O sea, nuestra metodología, esos pasos que imaginamos queremos dar, ¿qué puede dejar, ¿no? Aunque sea en ese ámbito de lo intangible, ¿no? Revisión de imaginarios, o también puede ser en el nivel de capacidades. Quizá el proceso de creación implica recuperar saberes locales, no sé, ¿no? O sea, justo una de las artistas que va a participar dentro del pequeño grupo de artistas invitados es Sandra Nakamura, y con ella se está buscando recuperar cuestiones que tienen que ver con, no recuperar porque en realidad está muy viva, sino poner en relación con el espacio del río la tradición oral de Cantagallo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay también uno puede proyectar a partir de ese ejercicio de establecer el diálogo entre esa memoria y ese patrimonio intangible que es la oralidad y su relación con el entorno, se pueden imaginar algunos impactos, ¿no? Entonces creo que hay que situarlo mucho a lo que realmente se está en posibilidades de hacer, ¿no? Y con lo que metodológicamente ese aporte que nuestro proyecto va, o esa forma y ese cómo que decía Sergio, que nuestro proyecto propone, pues qué pequeñas cosas podría generar que en realidad probablemente no sean tan pequeñas si vemos las carencias que también tenemos como ciudad, ¿no? Así que vean esa oportunidad de pensar en los impactos muy asociada a su metodología, ¿no? A cómo van a trabajar, ¿no? Gracias, Gabriela. Seguía Janet y luego de repente nos damos un tiempito para atender otras consultas que están surgiendo por ahí. Janet, ¿qué tal? Bienvenida. A ver. Hola, buenos días. Hola. A todos y a todas. Yo tengo, bueno, algunas ya de las preguntas han sido respondidas, pero igual me quedan todavía pequeñas dudas, ¿no? Bueno, se ha dicho que el vínculo con la comunidad que elijamos para el proyecto va a ser posterior, más o menos en la segunda etapa, ¿no? El vínculo que hagamos con la comunidad. Mi pregunta es, en relación a eso, las medidas, dijeron que las medidas sanitarias se nos van a ofrecer, las medidas se refiere a los implementos para poder acercarnos a la comunidad posteriormente, ¿no? Digo, cuando hagamos el acercamiento. Lo otro, ¿cuántos días debe durar la intervención? O sea, la presentación. ¿Es una intervención que se tiene que repetir? ¿Puede durar un día? ¿Puede durar 2 días? O sea, ¿cuál es la dinámica? Cuando se habló de 10 días no me quedó claro, ahí creo que yo hice confusión, ¿no? Entonces, ¿es una intervención de un día que se repite 3 veces, 10 veces, o es solamente la intervención de un día y ahí terminó, como producto final? La otra pregunta que tiene que ver con la comunidad es, básicamente me gustaría saber cómo ustedes han hecho ese acercamiento en cuanto a qué le han contado del proyecto. Porque normalmente con las comunidades cuando uno se acerca, están pensando siempre que van a recibir algo, o sea, algo que les van a dar algo, ¿no? Entonces, es como llegar y decir, ¿dónde está? Algunos dicen, ¿no? ¿Y dónde está mi regalo? ¿No? Entonces, me gustaría saber cómo ha sido este contacto con la comunidad, qué es lo que ellos saben del proyecto, o sea, cómo es que ha sido presentado, como para tener ese precedente y poder llegar a ellos y no tener que aclarar nada, sino simplemente continuar con la comunicación o nosotros complementar. Digo esto también en función a que si un proyecto con una comunidad que no es la nuestra, porque, o sea, sí somos de Lima, pero no es nuestra comunidad, es llegar e intervenirla y luego irnos, entonces también saber de poder decirles a ellos que este proceso que vamos a vivir en vínculo va a tener un final y que de repente va a depender de ellos la continuidad, o va a tener, o sea, que esté claro como para no crear expectativas y hacer proyectos que luego queden abandonados, que es un poco mi preocupación, ¿no? Porque de todas maneras uno genera un vínculo y luego ese vínculo de alguna manera se va a romper. Entonces,
cómo trabajar también el cierre, ¿no? Un cierre que no sea como los abandonamos o se sientan abandonados, sino sepan que es parte de un proceso y que tal vez la continuidad de ese proceso ya les corresponde a ellos, ¿no? Digo, como ahora tratando de pensar, yo también como persona de una comunidad, porque normalmente yo particularmente, si viene alguien a hacer cosas en mi barrio, lo primero, me hago muchas preguntas. ¿Qué interés tiene? ¿Qué es lo que quiere? Seguro que después se va, ¿no? Entonces, son preguntas naturales y que se deben responder desde el principio para que realmente podamos llegar a un final. Digo esto, ¿no? Y lo otro, y también algo que siempre quiero recalcar, y que también realmente podamos lograr ese vínculo, si es que vamos a trabajar con la comunidad y hacer algo mancomunado, que no se sienta que nosotros vamos a barrerle la casa, sino que se sienta que estamos yendo a hacer algo en conjunto, ¿no? Donde yo pongo el hombro y la otra persona pone el hombro. No es que yo llego y ellos se sientan a mirarme, bueno, dependiendo del plan de cada proyecto, ¿no? Sino, eso también, ¿no? Eso también es importante, por esta idea asistencialista que puede existir, ¿no? Vienen, ellos tienen un proyecto y le están pagando, que lo hagan. O ellos quieren venir, que vengan y que me barran la casa. O sea, eso no digo como para que sea totalmente bien ese puente con la comunidad. Entonces, me gustaría saber, pues, cuál ha sido el enfoque con ellos, qué se les ha dicho del proyecto, cómo lo están tomando, o estas primeras impresiones. Y lo último, por lo que comentó Javier con relación a esto de hacer panes, me puse a pensar de que no necesariamente entonces es una intervención netamente de artística, sino de cultura, ¿no? Dentro de esta idea de que no necesariamente tiene que ser un artista el que vaya a presentarse en este proyecto, sino que es una libertad donde se pueda conectar comunidad, patrimonio, ¿no? Pero no necesariamente desde el punto de vista artístico, porque luego Sergio dijo que sí, se me armó un enredo ahí. Entonces, es una convocatoria abierta totalmente, donde no necesariamente necesitas ser artista, sino tener una idea de conexión entre patrimonio, comunidad, ¿no? Y que a través de los panes o a través de la comida, que claro, viene a ser un arte culinario, pero bueno, es un arte, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Como para estar claro en ese punto. Nada más, gracias. Gracias, Janet. Igual, tú tienes muchas respuestas, o sea, algunas de las preguntas tú misma las has respondido por tu experiencia, porque tú tienes una experiencia que ya se pone en juego y está súper bien eso, ¿no? Pero entonces, respondemos primero un poco sobre esta aproximación con la comunidad y luego ya la cuestión más asociada a los formatos, a la programación en sí misma, cómo se dará. Y ya el debate sobre qué es arte y qué eso ya es más complejo, pero es verdad que hay un concepto muy amplio de lo que es arte, ¿no? Es justamente una idea que genere... hay un teórico que dice, el arte es una manera de estar juntos, ¿no? O sea, es eso, ¿no? Imaginar maneras de estar juntos es algo artístico, ¿no? Entonces, digamos que desde esa concepción entendemos esta definición de proyecto artístico, ¿no? Proyectos que propician maneras de estar juntos y que nos hagan conscientes de esa acción, ¿no? Javier, no sé si tú sobre el tema de la comunidad quieres comentar un poco más. Sí, bueno, ahí hemos sido sumamente cuidadosos en relación a la pregunta anterior también, ¿no? Con las expectativas y con definir los márgenes del proyecto, ¿no? O sea, sumamente cuidadosos en explicar que esto es un proyecto artístico, ¿no? Que desde lo artístico pretende no resolver problemas, ¿no? Ya discutir si el arte resuelve problemas o no también es otra cosa interminable, pero que no pretendemos resolver los problemas de la comunidad, sino de alguna manera a aportar a repensarlos, a visibilizarlos, ¿no? A reunir a otras personas que puedan tener otras miradas y que entren en diálogo con la comunidad para poder
ver otras posibles salidas, ¿no? Que es un poco lo que el arte puede hacer, ¿no? Resignificar algunos espacios, ¿no? Entender de otra manera algunas cosas, y con un impacto, ¿no? A nivel simbólico que es muy potente, generar una visibilización, ¿no es cierto?, que les pueda ayudar a reencaminar quizás algunos problemas o necesidades, ¿no? Por ejemplo, para poner un caso, ¿no? En el mercado baratillo, ¿no es cierto? Ahí hay una serie de problemas, ¿no es cierto? Y no pretendemos ir y reconstruir el mercado, ¿no? Sino a través de un trabajo desde el arte, poder repensar, ¿no? ¿Qué destino puede tener el mercado, ¿no? Si solamente es el destino inevitable de la gentrificación, ¿no es cierto?, de que se convierta en un supermarket, ¿no es cierto?, o hay otras formas, ¿no?, de afrontar este problema, ¿no? Entonces ahí habrá que reunir a las personas, conversar, ¿no es cierto?, tejer puentes también, ¿no? Pero todo esto desde un proceso artístico, ¿no? Entonces, creo que hasta el momento, o sea, hemos manejado este tema de las expectativas, y lo que se ha hecho es básicamente tener una especie de licencia social para decirles qué es, o sea, si estarían de acuerdo en que más adelante venga un artista, un grupo de artistas, para empezar a trabajar juntos. ¿En qué? No sabemos bien en qué, ¿no? Eso ha sido una dificultad porque la gente quiere decir, ya, pero ¿qué vas a hacer? Y la cosa era, nada, vamos a venir y vamos a empezar a trabajar, ¿no? Pero queremos saber si estás dispuesto, si abres, digamos, las puertas para que eso suceda, ¿no? Y entonces los espacios que hemos seleccionado son en los que sí hay un nivel de apertura de estas puertas, ¿no? Y bueno, ahí también hemos trabajado con las autoridades, o sea, con la municipalidad, ¿no? Para también tener alguna relación también formal, ¿no? A través de la Municipalidad de Lima y del RIMAC, ¿no? De las gerencias de participación vecinal, de desarrollo social, ¿no? De cultura, etcétera, que ellos ya tienen además mapeado e identificados también las redes, ¿no? De organizaciones vecinales, de dirigentes y demás, ¿no? Entonces también vamos a tener ahí desde ese lado un respaldo, ¿no? Y sobre la consulta más sobre la programación, el formato, si van a hacer acciones que se repitan muchas veces, en realidad el reto va a ser, como equipo curatorial también, con las características de cada proyecto, encontrar la manera de hacerlas dialogar, ¿no? Porque se van a programar por lo menos la idea es activar por lo menos un espacio de un lado del puente, digamos, hacia el lado del Cercado de Lima, y otro espacio hacia el lado del RIMAC en simultáneo para que la gente que participe haga esa interacción, ¿no? Entonces, la programación conjunta y las características específicas de cuántas veces se va a realizar cada acción o cuál es la manera en que se presenta cada proyecto, lo tenemos que ver justamente ya con el conjunto de proyectos seleccionados. No hay predeterminadamente un formato cerrado de cómo eso se está visualizando. Es más bien con lo que hay, el reto es un poco como también va a ser la formulación de los proyectos, con lo que hay de material del proceso que haya generado cada uno de los artistas o colectivos o colectivas participantes, armar una programación que funcione, pero entonces es abierta la manera que se puede sugerir. Puede ser una performance duracional, habíamos dicho, puede ser una performance duracional y que sea algo que vaya durante 6 horas continuas, no sé, o como también puede ser una acción pequeña que se repita en 3 momentos en un día, ¿no? Eso es algo que justamente hay amplitud para proponerlo, y el reto de ver cómo se establece una programación con toda esa diversidad, ¿no? Sí. Pero la idea en todo caso es que sea, en principio la idea es que eso puede modificarse, sea un fin de semana, ¿no? O sea, probablemente viernes, sábado y domingo, y que podamos establecer como horarios más o menos claros, ¿no? En donde se repitan las acciones en el caso de las que se deban repetir, para poder tener grupos de gente que visite y hagan estos recorridos, considerando que estamos en un contexto sanitario especial, entonces por lo tanto no pueden ser grupos muy amplios, ¿no? Entonces la idea sería que puedan estos grupos de vecinos o de gente de fuera de los barrios preinscribirse. Entonces tendríamos que ver esa mecánica en función de cómo está. Si de repente la situación sanitaria mejora, puede ser un poco más libre,
¿no? El acceso del público, y si no, pues de repente tendremos que establecer medidas de determinación de quiénes van a ir en determinados horarios específicos para asegurar que las condiciones sanitarias sean las más adecuadas. Eso. Bueno, muchas gracias, Janet, por tu intervención. Creo que nadie más había levantado. Ah, no, sí, perdón. Aarón Paulino ha levantado la mano. Le damos la palabra y luego vemos qué otras respuestas podemos dar a las preguntas que nos han ido enviando por el chat. Y en todo caso, el registro total de esto y el procesamiento de las respuestas pues, también la vamos a compartir próximamente porque puede que queden muchas preguntas en el tintero. Pero estamos intentando responder la mayoría. Aaron, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi pregunta es la siguiente. Me pareció escuchar que habían artistas invitados para Espacios Revelados. ¿Qué pasa cuando alguien participa y su proyecto es seleccionado y lo va a desarrollar en el mismo lugar que la persona, que el artista invitado, ¿no? ¿Qué pasa en esta situación? ¿Se tiene que turnar o se tiene que, a la persona que ha ganado o sea seleccionada, tiene que volver a reformular su proyecto? ¿O cómo sucede en este caso, ¿no? Y la otra pregunta es, como es una competición tan abierta, hay personas que no están vinculadas directamente al arte, pero tienen inquietudes, ¿no? Entonces, ¿la carta de presentación es determinante para la selección o no? Esas dos preguntas nada más. Gracias. Gracias, Aaron. A ver, sobre la primera, en realidad, claro, como nosotros estamos abriendo la posibilidad de que los postulantes y las postulantes puedan seleccionar cualquier espacio, puede que haya duplicidad tanto entre quienes postulan como con quienes ya hay delimitado una idea que se está trabajando desde hace un tiempo atrás, ¿no? Que son estos 9 artistas que les habíamos mencionado. Para estos artistas y colectivos invitados existen ya espacios que se han definido, que de repente también podría ser bueno que los compartamos como para... No excluye a que puedan hacer propuestas en esos mismos espacios, porque lo cierto es que por el tiempo de duración del proyecto, o sea, entre noviembre y marzo, podrían reactivarse algunos de los espacios que ya se han usado previamente. O sea, por ejemplo, Yuyascani es uno de los grupos invitados, tienen 50 años de trayectoria, es un grupo emblemático, considerábamos que era fundamental que participe, y a ellos se les ha propuesto generar un proyecto que vincule el eje del Teatro Segura, en la antigua calle de los teatros, como se llamó a la calle Huancavelica en algún momento, que fue el primer teatro de la ciudad, a través del Jirón de la Unión, el antiguo Teatro de la Perricholi, que está en el Jirón Trujillo, ya cruzando el puente, ¿no? Entonces, por ejemplo, Yuyascani tiene ese espacio, pero eventualmente ese espacio u otro de los que se está contemplando plantear o trabajando con los artistas invitados, podría también ser un espacio sugerido por alguno de los artistas participantes de la convocatoria y no sería un motivo de exclusión para nada. Pero es verdad que el reto es que todo se vaya complementando y en ese sentido sí esperamos que las propuestas impliquen un espectro amplio de lugares y no se concentren en espacios ya muy recurrentes. No sé si, Javier, tú quieres comentar algo sobre esto. Sí, eso, que no, que libremente, o sea, no se va a excluir porque ya haya un artista invitado en el lugar, ¿no? Es justamente la idea de tener esta amplitud de 4 meses para las intervenciones, es que nos da libertad para probablemente en un momento presentar una de las obras y en otro momento la otra, ¿no? Como explica Paloma, ahí va a haber una propuesta curatorial de cómo ir haciendo dialogar, o sea, cómo empaquetar o cómo agrupar las diferentes propuestas en cada temporada, digamos, de presentación, ¿no? Porque la idea es ir haciendo dialogar unos lugares con otros, ¿no? Con esta metáfora del puente, en los diferentes momentos, ¿no? Entonces, por ahí que es probable que algún espacio se repita, ¿no? Pero con otra obra. Así que por ese lado no hay problema. Y era esa pregunta y creo que se me perdió.
La otra, no, era eso, ay, no lo conté. Perdón, Aarón, eran 2 consultitas, ¿no? Era esa y la otra... La carta. Sobre la carta de La Sobre la carta. carta. porque como es una competencia tan abierta, hay Sí, personas que tienen que hablar. no, en realidad lo que pesa más en la evaluación es lo que está en los criterios de evaluación. Digamos que esto entraría en el último criterio que tiene que ver con la experiencia, ¿no? Y la trayectoria de los postulantes, que es un criterio que no busca ser excluyente porque en realidad también parte de la inquietud detrás de todo este proyecto es dar lugar a los jóvenes, a que nuevos creadores y creadoras puedan tener más oportunidades. Entonces, no es un motivo, o sea, en la ponderación total, no es que tenga mucho más peso que lo demás, la trayectoria, y por lo tanto la carta no es que sea el factor determinante. No, no, no. Es un componente más para poder evaluar ese criterio asociado a la trayectoria, pero no es que tenga un peso muy significativo en la totalidad. Y de alguna manera la carta lo que pretende es demostrar o validar, en todo caso, la seriedad, el compromiso que pueden tener los participantes, las participantes con su trabajo en general, ¿no? En ese sentido no tiene que ser alguien del mundo artístico necesariamente, sino alguien que dé cuenta de que es una persona que se compromete, que es responsable, que cumple con su palabra, con sus propuestas, ¿no? Ese tipo de cosas. Aprovecho solamente sí. una última cosa, con cuestión al presupuesto, ¿no? Hay un presupuesto que fluctúa entre los 15.000 y 18.000 soles, ¿no? ¿Cómo un participante tiene que aclarar que él podría cubrir, no sé, con 4.000 o 5.000 soles más su propuesta? Esto directamente lo tenemos que plasmar en el proyecto que enviemos. Si tu Claro. idea de presupuesto excede, o sea, si tu proyecto y el presupuesto presentado inicial, que eso se va evidentemente a modificar durante el momento de contextualización, pero si al inicio si en el momento de tu propuesta el presupuesto excede el monto que más o menos estamos considerando, sí sería interesante que señales de dónde consideras que van a surgir esas fuentes de ingresos, ¿no? Si tienes esos contactos o esas posibilidades. Ah, ok. Muchas gracias. A ti. De nada, Aaron, gracias. Sí, de hecho, en la metodología, así como hay una metodología de participación con la comunidad, también pueden añadir una propuesta, una idea, una metodología de gestión también del proyecto, ¿no? O sea, ustedes pueden decir que con el dinero que se va a financiar el proyecto va a suceder X cosas, y posteriormente, para la continuidad o lo que fuera, ustedes van a gestionar, ¿no es cierto? Van a coordinar, qué sé yo, para esta etapa post probablemente, ¿no? O sea, todo eso pueden incluir en la propuesta, ¿no? Nos preguntaba también Carlos León Jiménez a través del chat, que creo que Javier ya le respondió si va a haber alguna publicación final. Pues sí, ¿no? O sea, va a haber una publicación final que dé cuenta de esta experiencia y también quedará en la página web. Y luego también, sí, mencionaba acá, el proyecto va a generar metodologías de diálogo que rompen con las políticas tradicionales e inmobiliarias de regeneración urbana, en especial en un entorno patrimonial en estado crítico como es el Centro Histórico de Lima y del RIMAC, ¿no? El énfasis sociocultural y habitantes son inusuales en las políticas realizadas. En este sentido, se encuentra planeada una documentación de la experiencia en términos de la publicación, ¿sí? Y también antes preguntaba si había algún tipo de vinculación con ProLima, por ejemplo, ¿no? Y sí, hemos hablado también con la gente de ProLima a través de la Municipalidad de Lima. De hecho, cuando hemos hecho visitas a algunos espacios, los hemos hecho porque nos han autorizado de ProLima y de la beneficencia, y con ellos hemos visitado, por ejemplo, el antiguo Hospital San Andrés, ¿no? Y estamos en contacto con ellos, ¿no? Evidentemente, este proyecto va más hacia el tejido social que hacia la cuestión únicamente patrimonial. O sea, es cómo se vincula lo patrimonial con lo social y a través del arte, ¿no? O con el arte como eje. Y entonces, en ese sentido, hay una diferencia de enfoques con ProLima, pero estamos trabajando con ellos, sí. Genial. Entonces, bueno, son realmente, creo que no vamos a tener capacidad de responder todas las preguntas que han llegado, tanto a través del chat como de los comentarios por la transmisión,
pero esperamos haber esclarecido las principales. Solo una cuestión veo que Nancy Visa consultaba, que aclaremos un poquito más cómo está esta figura de los 5 meses entre noviembre y marzo. La idea es que los proyectos seleccionados que se van a anunciar a fin de marzo tengan hasta noviembre para conceptualizarse y afinarse, trabajarse en relación con la comunidad, y que a partir de noviembre, en realidad, el reto es que cualquiera de ellos se pudiese programar para esa fecha, ¿no? Pero algunos, y justamente el criterio para seleccionar ese orden, esa programación, también pasará por considerar si de repente hay algún proyecto que necesita más trabajo en el territorio y más vínculo con la comunidad en un periodo más amplio, probablemente pues ese proyecto tenga que programarse no más cerca a noviembre, sino más bien más cerca a marzo, ¿no? Para que tenga un espectro de tiempo más amplio. Pero en principio, idealmente, cualquiera de los proyectos podría poder presentarse en noviembre, pero la figura que estamos planteando es que se establecen estos paquetes, duplas o tríos de proyectos a lo largo de ese tiempo, bajo el criterio de evitar la aglomeración de gente, ¿no? Y tener una programación en un tiempo más extensivo que también dinamice la ciudad y permita que los temas que propone Espacios Revelados se debatan y se profundicen a lo largo de ese tiempo, pero a nivel de la curatoría va a implicar pues ver cómo se complementan esos proyectos, cuáles proyectos pueden estar más listos para compartirse hacia noviembre, cuáles probablemente requieran un proceso de maduración un poquito mayor y se programarán más cerca a marzo, ¿no? Con todo eso vamos a tener que lidiar para armar la programación completa. O sea, ahí la sugerencia, Paloma, sería, o sea, este cronograma de cuánto tiempo mostrar o presentar el proyecto, eso también responde a las propias lógicas del proyecto, ¿no? Entonces eso tienen que plantearlo ustedes entendiendo su propio proyecto, ¿no? Hay proyectos que dirán, mira, para que esto funcione necesito que esté puesto ahí un mes, ¿no? Y hay otros que dirán, mira, yo esto un día, ¿no? Y eso da la opción de que se repita luego, ¿no es cierto? Pero eso tiene que salir de la propuesta, ¿no? Ya más adelante se coordinará en este lapso de 4 o 5 meses, qué es lo más idóneo, ¿no? Pero debe responder a la propia lógica del lugar y de la propuesta, ¿no? Bueno, nada, queremos agradecerles enormemente y para ir cerrando ya esta súper interesante charla, porque también nos genera preguntas a nosotros y nos hace repensar. Siempre todo proceso de diálogo genera eso, ¿no? O sea, nuevo conocimiento, nuevas preguntas, nuevas dudas, pero estamos en un camino y en el que vamos a construir juntos con quienes sean seleccionados el resultado final. En realidad no tenemos quizás también todas las respuestas, pero la idea es que se construyan de manera conjunta, ¿no? Dos cositas que queríamos mencionar. En primer lugar, vamos a publicar próximamente el nombre de los artistas que van a estar, que han sido invitados en la página web y también en Facebook y en Instagram y en las redes sociales en las que estamos presentes, que son Facebook, Instagram y Twitter. Para que ustedes y el público en general sepan quiénes son. Estamos terminando de cerrar conversaciones con ellos y por eso todavía no los hemos publicado, pero están más o menos definidos. Otro tema es que efectivamente ante una pregunta con el tema de presupuestos, recordar que el 50%, que por lo menos el 50% del monto debe ser destinado a gastos de producción, ¿no? Y el otro 50% puede ser destinado a honorarios. Y recordarles unas fechas importantes, que son dos básicamente, que es la fecha límite para la postulación vía correo electrónico, es el 7 de marzo, y la publicación de los resultados de esta postulación es el 28 de marzo, ¿ya? Y creo que de mi parte eso es todo. No sé si Javier, Joaquín o Paloma quisieran decir algo más, pero creo que con eso está más o menos todo dicho. Sí. Sí, agradecerles por su interés. Las preguntas han estado todas muy, muy importantes, nos han ayudado a terminar de explicar mucho mejor. Así que muchas gracias y buen fin de semana a todos y todas. Esperamos sus postulaciones. Sí, tengo mucha curiosidad por sus propuestas y les agradezco mucho de nuevo su interés y buen fin de semana y saludos a Perú.
Gracias a todos. Hasta la próxima. ¿No? Gracias. Y a todas, y a todes.